Bueno, pues ahora sí, parece ser que arrancamos, aunque no estamos todos y estamos esperando que se incorpore a la mesa la historiadora Mirta Núñez Diafala, que estaba llegando. A mí no me conocéis, obviamente. Soy Pedro Mayor Calvo, portavoz de Iniciativa Republicana, y junto con la Taberna Garibaldi hemos organizado este acto por doble motivo. Hoy, 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ligar derechos humanos y Palestina en estos momentos es vital para la civilización. Es vital. ¿Por qué? Porque Palestina para nosotros significa dignidad. Y una cosa que tenemos que recuperar como seres humanos es la dignidad. Y recuperar la dignidad es recuperar la credibilidad de nosotros mismos como personas, para ser mucho más humanos y para ser mucho más libres. Yo no quiero ahondar en muchos aspectos, pero sí voy a hacer un pequeño resumen de fechas que me parecen muy importantes a la hora de comprender qué está pasando en Palestina. Todo hay que partir del 3 de mayo del 45, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Bien, en octubre del mismo año se crean las Naciones Unidas. Acto seguido, y más adelante, en 1948, en mayo, se constituye el Estado de Israel. Pero en diciembre del mismo año se declara la Declaración de Derechos Humanos, 6 meses después. ¿Es casualidad o no es casualidad? Hay que tener en cuenta que en ese periodo de la historia existe un bloque que es el bloque llamado soviético, ¿bien? Que era la Unión de Repúblicas Socialistas, ¿no? Que lo primero que hace es organizar una entidad económica a la cual conocemos como Comecon entre todos los países que son llamados satélites por el bloque capitalista. La Unión Europea, o lo que no conocemos entonces como Comunidad Económica Europea, nacerá en 1957. Si nos fijamos, la unidad económica del bloque socialista nace antes y la unidad militar OTAN nace en el 49. O sea, la OTAN nace antes que el Pacto de Varsovia, que nace en 1955. Para unos es más importante la economía de los pueblos que las armas de los pueblos. Hay que tenerlo muy claro, y a partir de ahora el comportamiento de los países de la Unión Europea, Comunidad Económica Europea antaño, pues van a ir por unos derroteros determinados. Palestina es admitida en el Consejo de la ONU como país observador en el 2012. Han pasado años y ha habido un retroceso no solo en habitantes, sino también en territorios. Lo dejo ahí. Estoy viendo al fondo a nuestra compañera Mirta Núñez Diafala, que con más motivo que yo va a profundizar en todo lo que significa en estos momentos la dignidad del pueblo palestino, que debe ser también la dignidad de todos los seres humanos, vivamos o no lo vivamos, desde los que viven en la Cañada Real, que lo tenemos aquí al lado, que siguen sin luz, hasta la cantidad de gente, cada vez más, que vive en las calles de Madrid o en cualquier ciudad de España. Hay que recuperar la dignidad de todos los seres humanos. Muchas gracias por vuestra asistencia y viva Palestina libre.
Hola, mientras se prepara la compañera Mirta, me voy a presentar. Soy Victoria Suaver, la escritora de este poemario, Palestina en el nombre de la raíz. Es un poemario que todos los beneficios que se recauden aquí en esta sala y en todas las que lo presento van a ir para el campo de refugiados de Rafat, en la Franja de Gaza. Tienen ahí los libros, por si los quieren adquirir, se los compran al compañero, cuesta 15 euros. Como ella iba a presentar, iba a hablar antes que yo, pues la voy a dejar el respeto, el tiempo suficiente para que ella... Sí. Bueno, pues ella va a demorarse un poquito en presentar. Yo les voy a hablar un poco del poemario. Este poemario lo escribí en un ataque de dignidad por este pueblo al que están masacrando. La palabra es masacrando. Es una limpieza étnica que tiene el pueblo de Israel, que no quiere tener a musulmanes ni a árabes cerca de él y está cometiendo un genocidio. De hecho, está bombardeando, como todos lo sabemos, está bombardeando escuelas, hospitales, niños que van a recoger comida, madres que están en hospitales pariendo o cualquier persona que esté a la vista, incluso si no está a la vista. Su disculpa siempre es que en esas posiciones, en esas casas, en esas viviendas, en esos hospitales, en esas escuelas, en cualquier sitio donde bombardean, hay personas que son presuntos sospechosos. O sea, un sospechoso es una persona que no se sabe si ha cometido algo, en principio, pero ellos directamente los matan, pero no es que los matan, es que matan a cualquiera que esté en los alrededores o habitando en el mismo sitio. Esto es imperdonable. Hace 100 años, hace 50 años, había vídeos donde se veía que alguien mataba a otra persona, a una sola persona, y Europa, el mundo, se echaba las manos a la cabeza. ¿Cómo alguien puede pegar un tiro a sangre fría a una persona? Se movilizaban los países, se movilizaban los pueblos, se movilizaban los gobiernos. Hoy día estamos viendo cómo matan a las personas, como niños tienen 2 tiros, uno en el tórax y otro en la cabeza. No pueden ser fuego amigo, ni fuego enemigo, ni fuego de nadie. Van a matar, van a tirar al niño a la cabeza y al tórax, a los niños, a los adultos, a las mujeres, a los ancianos y a cualquiera. Una persona que tenga 2 tiros la han matado, justicia, porque querían, o sea, no tiene ninguna disculpa. Pero salvo estos casos que son tan flagrantes y que son tan evidentes, hay otros, como los que comentaba antes, de personas de cientos de personas que fallecen en bombardeos indiscriminados porque se supone que donde están hay otras personas que son sospechosos. Eso no se puede permitir, no lo puede permitir el mundo, no lo podemos permitir las personas con conciencia y las personas con principios. Los que no tengan conciencia y no tengan principios, esto no va para ellos, esta presentación no está dedicada a ellos y este libro no está para ellos. Este libro está dedicado a personas que tienen principios, que tienen conciencia y que cuando ven las noticias se echan las manos en la cabeza y se les parte el corazón de ver lo que está pasando en este país. Y digo país porque está reconocido ya por muchísimos países. Como ha dicho antes el compañero Pedro, Israel se formó después de la Segunda Guerra Mundial porque después del Holocausto nazi los países europeos quisieron darles un territorio a los judíos en un sitio que ellos quisieran y tenían que querer en Palestina, justamente, tenían que querer en Palestina. Se podían haber ido a Alaska, a Sudáfrica o a donde fuera, no, tenían que querer en su pueblo, según ellos, elegido, porque ellos son un pueblo elegido y porque valen más que los demás. Entonces ellos se llaman pueblo elegido y piensan que la Torá es algo que les manda y que determina su existencia y su forma de vivir.
Entonces, como se creen un pueblo elegido, no piensan que los demás están por debajo de ellos. Por eso están haciendo esta limpieza étnica, porque los demás no están a la altura de ellos, ni a la altura moral, ni a la altura humana, ni a la altura de nada. Son personas inferiores, no son personas. Para ellos no son personas, los matan como animales, y hasta los animales los matamos nosotros con anestesia, no los matamos a tiros indiscriminadamente y a cualquiera. Entonces, estas personas que están cometiendo este delito de genocidio cada vez tienen más enemigos, cada vez hay gente que está abriendo más los ojos. Nosotros nos hemos retirado del Festival de Eurovisión, pero nos teníamos que haber retirado el año pasado, no este. Pero claro, hay muchas presiones económicas, hay muchas presiones mundiales, y el dinero es el que manda en este planeta. Este planeta se está globalizando, todo ya es de todos, nadie puede decir esta parte es mía, y lo único que quieren los sionistas, que no son los judíos todos, son los sionistas de Israel. Pero claro, hay que decir que si han votado a esa persona que está como presidente y que está cometiendo estos desastres, pues verdaderamente cuando lo han votado es porque la mayoría piensan como él, si no le habían echado ya del gobierno, después de un año y después de todo lo que estaba pasando. Porque decimos, no, son los sionistas, no, es que los sionistas son los que están gobernando y tienen una amplia mayoría. Por suerte, hay algunos judíos que se manifiestan por el mundo entero diciendo, yo no soy Israel, yo no pienso así, y todos los judíos no somos iguales. Es verdad, pero todos sabemos cómo se formó el Estado de Israel. Lo formaron en ese lugar porque ellos quisieron, pero es que desde que, me remito un poco a la historia anterior, desde 1910, 1915 aproximadamente, no recuerdo la fecha, tiene una fecha exacta pero yo no la recuerdo, pero es sobre la década de los 10 y los 20 de 1900. Gran Bretaña era el que tenía el mando de toda la zona de Palestina, lo que es toda la zona que nosotros lo conocemos como Oriente Medio, y eso es una palabra que han inventado precisamente los israelíes. ¿Oriente Medio? ¿Medio de qué? ¿Medio de qué? ¿Oriente Medio? ¿Por qué? Porque está Oriente y está Occidente, y ellos son Oriente Medio. ¿Medio por qué? Porque desde Londres está Oriente Medio, que es la zona de Jordania, Palestina, Israel, etcétera, y luego está el Extremo Oriente, que era la zona que tenían ellos colonizada, que era la India. Entonces, como tenían dos tipos de colonización, estaban colonizando Palestina, era Oriente Próximo, y luego estaba Oriente Lejano, Oriente que era la India. De ahí se quedó el nombre de Oriente Medio. Oriente Medio no existe, es una paradoja, es un nombre colonialista, es un nombre inventado por unos europeos capitalistas que lo que tratan es de decir que una zona está más cerca y otra está más lejana. Entonces nosotros, cuando Egipto es Oriente Medio, no es África. Es África, no es Oriente Medio. Cuando los egipcios hablan de nosotros, los españoles, que dirán Occidente Próximo, y los americanos son Occidente Lejano. No somos Occidente Lejano ni Occidente, porque no dependemos, o sea, el mundo no depende del ombligo del mundo que se creen ellos, o sea, no, cada uno tenemos nuestra idiosincrasia, nuestra política y nuestra economía, pero hay que ver quién son los que mandan los Estados Unidos, mandan Gran Bretaña, manda Israel, y todas las políticas económicas rondan en torno a ellos. Les quería decir que, claro, todos pensamos, ay, ¿por qué no les tiramos todos los europeos un montón de misiles y ya está? Pues no podemos, por entonces nos los tirarían a nosotros otros, se armaría la Tercera Guerra Mundial y nos moriríamos todos. Es impensable porque la tecnología ya es tan alta que no podemos atacarlos porque la defensa es inmediata. Bueno, esto es la historia por la que yo siempre me he conmovido mucho, porque llevo siguiendo al pueblo palestino desde hace años, y desde el año pasado mucho más, y ya este año que firman la paz y con la paz siguen haciendo lo mismo. Entonces dices, pero ¿qué paz han firmado si siguen haciendo lo mismo? Solo que ya no salen las noticias. La gente que no está muy preocupada por el tema, lo único que ha oído es que se ha firmado la paz y piensa que con eso se han terminado las muertes y se ha terminado el genocidio, pero no es verdad. O sea, las muertes y genocidios continúan, solo que solo lo sabemos los que nos preocupamos un poco del tema. Los demás se han quedado en que se ha firmado la paz y los israelíes han firmado la paz, y es mentira.
por eso yo escribí este libro. Este libro habla del pueblo palestino, de las costumbres de Palestina. No es un libro estrictamente político, es un libro instructivo, digamos, donde podemos saber cómo es la cultura palestina, cómo es el sumud, que es lo que cuentan los abuelos a los hijos y a los nietos para no perder su cultura, porque la mayoría de los palestinos viven en campos de refugiados. Campos de refugiados que hace 75 años, cuando los expulsaron del sur hacia el norte, se quedaron en Jabala, se quedaron en Rafat, se quedaron en Turkastán, se quedaron en Turkastén, perdón, en varias ciudades que iban poniendo al lado de la ciudad un campo pequeño de refugiados. Pero esos campos de refugiados han crecido tanto que ya son más grandes que las ciudades. Son personas que llevan ahí 75 años, que fueron los padres, y luego los hijos y ahora los nietos, los que habitan esos campos de refugiados. Hay miles de personas que han nacido en los campos de refugiados y solo conocen el campo de refugiados. Son tiendas de campaña, son tiendas de lona, son edificaciones precarias, casi nunca de ladrillo, porque no dejan que entren los ladrillos ni el cemento para construir. Esas cosas son las que dice el poemario. Son personas que cuando llueve se inundan las tiendas, que los niños duermen en el suelo, que comen, sí comen, si no se morirían de hambre, pero ¿qué comen? Comen harina, las gachas, con agua y poco más. La recaudación de esta venta, como he dicho, va a ir al campo de Rafat, de la Franja de Gaza. El otro día vi unos vídeos donde el campo de Gaza era una tienda llenísima de agua porque ha llovido, que me pareció gracioso que alguien dijera, bueno, esto seguramente que lo ha hecho Israel con unas nubes de estas de mercurio, y yo pensé, bueno, tampoco eso, pues si Israel tuviese el poder de hacer llover, que haga llover en el Sáhara o en Almería, ¿no? Bueno, no creo yo personalmente que nadie pueda hacer llover, a no ser las nubes por evaporación natural. Pero vaya, que no ha sido Israel, ha llovido, se han inundado las tiendas, se han inundado los campos y la gente pues se enfriará, tendrá resfriados, le dolerá la espalda, le dolerá la cabeza, las mujeres tendrán menstruación con sus dolores premenstruales y menstruales, los hombres les dolerán las manos de trabajar, las piernas, todo. No tienen medicamentos, es que nosotros cuando nos duele algo enseguida cogemos el paracetamol, el ibuprofeno, nos recetan un antibiótico. ¿Nos imaginamos cómo puede ser la vida sin medicamentos? ¿Nos podemos imaginar cómo puede ser la vida sin comida? ¿Nos podemos imaginar cómo es la vida sin agua potable? Pero más, ¿nos podemos imaginar cómo es la vida sin agua? Sin agua. O sea, nos imaginamos cómo es la vida sin escuelas, sin vida, sin dignidad. ¿Qué nos diferencia de los animales? La dignidad. El poder decir, nosotros estamos aquí. Y eso es lo que he tratado de plasmar en este poemario, que el pueblo palestino sigue aquí, que ellos recuerdan sus historias, recuerdan su comida, la siguen haciendo, recuerdan su ropa, siguen bordando tatrez, esos bordados maravillosos que llevan las mujeres palestinas, recuerdan su religión, el Día del Cordero, como todos los musulmanes, pero vaya, su religión, recuerdan todo, todos sus hábitos los van pasando de padres a hijos, de hijos a nietos, para no perder su identidad, porque si no el pueblo palestino no existiría. Si no, el pueblo palestino se habría metido en la globalización total, estarían por todos los sitios del mundo dispersos y no estarían ahí los pocos que quedan luchando por sobrevivir, luchando porque se les reconozca como pueblo, luchando porque se les reconozca como país y luchando por sus tierras, porque no les roben sus tierras, porque les dejen con sus olivos, porque les dejen su identidad de pueblo y de personas. Muy bien. Y con esto termino en este momento, quizás luego hable más tarde, pero hay otros compañeros que quieren hablar y entonces pues ya paso la palabra, no sé si a Luz Modroño o a Irma, Mirta, lo siento. A Mirta. Vamos a que a Irta ahora nos va a contar, seguro... Mirta. Sí, bueno, como Marta, sí, perdón. Mirta, nuestra compañera, nos va a contar muchas más cosas, que tienen muchísimas cosas que contarnos. Muchas gracias a todos por su atención.
Buenas tardes. Mi amigo Pedro Mayor me ha liado y me ha dicho, por el Día de los Derechos Humanos, ¿puedes aportar algo? No es fácil así. Unos poemas, la lectura de unos poemas que bueno, en el fondo digo, mira, como yo creo que aquí generacionalmente somos más o menos, pues unos poemas que además son breves, así que todos contentos. Seguro que bastantes personas de las que están aquí utilizaron este libro en su juventud. 10 siglos de poesía castellana, selección de Vicente Gauss, muy bonito. Y entonces, bueno, hay un poquito de todo y la verdad es que siempre se encuentran cosas bonitas para leer en nombre del pueblo palestino. A todos nos llega al corazón porque la situación es terrible. Y lo que estabas comentando de los sionistas y de los judíos y judíos sionistas, hay que recordar, por ejemplo, que en la guerra de España vinieron judíos progresistas a luchar aquí, y que no todos son feroces y terribles, en lo cual tú lo estabas diciendo muy claramente, porque o sea, es que también siempre ha habido un judaísmo progresista, y en este caso vinculado a España, curiosamente. También hoy día. Ahí está Maradona. Exactamente. Bueno, pues yo leería... No. A ver, espérate. De León Felipe. No. Tengo que vivirlo dentro. Me lo tengo que soñar. Quitar el color, el número, el aliento de todo fuego, con que me quemo al decirlo. Convertir todo en acaso, en azar puro, soñándolo, y así cuando me desdiga de lo que entonces me digo, no me morderá el dolor de haber perdido una dicha que yo tuve entre mis brazos, igual que se tiene un cuerpo. Creeré que fue soñado, que aquello tan de verdad no tuvo cuerpo ni nombre, que pierdo una sombra, un sueño más. Noche. Dice, el alma es igual que el aire. Con la luz se hace invisible. Perdiendo su honda negrura, solo en las profundas noches son visibles alma y aire, solo en las noches profundas. Que se ennegrezca tu alma, que quieren verla mis ojos. Oscurece tu alma pura, déjame que sea tu noche, que enturbie tu transparencia. Déjame ver tu hermosura. Bueno, pues ya está. por el premio, por Palestina, y bueno, por poder estar aquí juntos y juntas, vamos a dar paso a la otra compañera. Pues buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra asistencia y muchísimas gracias por vuestro interés y vuestra sensibilidad, porque estar aquí hoy celebrando el Día de los Derechos Humanos ya implica un compromiso hacia la vida, un compromiso hacia la justicia y hacia la paz muy importante, que un día como hoy es fundamental mantener esa llama que nos alienta, ¿no? Esa llama que nos hace soñar que un mundo mejor es posible, y que Palestina, la Palestina tiene la llave de ese mundo mejor. Si Palestina es vencida, seremos vencidos todos y todas. Habrá sido vencido el mundo que hemos ido poquito a poco forjando, y con Palestina una gran parte de nosotros mismos y de nosotras mismas morirá. El libro de Victoria Schweber yo cuando lo leí, yo he estado varias veces en Palestina, estoy muy implicada con Palestina, ahora os cuento un poquito más, pero me dejó muy sorprendida
porque habla de seres humanos. Es decir, es fundamental no hablar de números, es fundamental no hablar de hechos, sino hablar de seres humanos, porque como decía Machado, y ayer lo dijimos, recordaos, o recordad, los que estuvisteis allá, hay muertos, hay soldados, pero todos tienen un padre y una madre. Saber que los seres humanos tienen nombre, que respiran, que caminan, que viven, que sueñan, que escriben, es fundamental, porque cualquiera de ellos podemos ser nosotros mismos. Este libro se destaca precisamente por eso, porque pone voz individual a la gente, pone voz individual. Hablan las personas, los palestinos y las palestinas, que llevan muchos años sufriendo, que llevan, lo ha dicho Pedro, el genocidio fue un hecho más. Un hecho más no, porque fue el principio definitivo del fin, no el principio. El principio hace más de 75 años que tuvo lugar. Tuvo lugar incluso antes, es decir, era una deuda que Europa se consideró en deuda con los judíos y les enviaron a un lugar donde, bueno, un lugar que era muy tranquilo, pero realmente Palestina es un paraíso. Palestina es un lugar muy bello, a pesar del desierto y a pesar de los desiertos. Bueno, era gente muy pacífica y entonces allá les envió. A partir de ese momento, ver un mapa, una evolución del mapa de la conquista o de la ocupación del suelo palestino por los israelitas es escalofriante. O sea, de ser un mapa todo el suelo, todo el territorio palestino, a ser lo que es hoy una mínima franja, que es lo que ocupa Gaza y lo que ocupa Cisjordania. Los dos son países fronterizos. A Gaza es muy difícil llegar, donde se centraba todo mucho más en Gaza, quizá por la violencia, pero Cisjordania ha sido también muy machacada. Los campos de refugiados están fundamentalmente en Cisjordania, están rodeados son fortificaciones con llave, y esa llave la tienen los israelitas. Las llaves de las puertas, quiero decir, se entra a ellos por puertas, la tienen los israelitas. No avisan cuando van a cerrar. Cuando cierran les dejan sin agua, les dejan sin luz, les dejan sin posibilidades de buscar alimento porque no han avisado. Es terrible, ¿no? Terrible. Hay tres palabras que yo creo que definirían a Palestina, o la situación en Palestina, que es la indefensión, que es la resistencia y que es la trascendencia y las consecuencias que, como hemos dicho al principio y hemos dicho varias veces en la mesa, tiene para el resto del mundo. Con Palestina los derechos humanos van a volatilizarse, van a volar. Sí. O sea, nos quedamos sin el concepto de derechos humanos. Nos quedamos absolutamente indefensos si un ser como Netanyahu sigue libre, sigue campando y sigue consiguiendo los objetivos que tiene. Es decir, con Palestina moriremos todos. Seguiremos viviendo, pero un poco al estilo de Aldo Huxley, ¿no? Seguiremos respirando, pero ya el mundo no tendrá nada que ver. Es decir, Palestina va a marcar un antes y va a marcar un después. Vaya podio. Lo siento. Gaza no está sola. Gaza no ha estado sola nunca, y los palestinos como no lo están. Y un día como hoy, en la situación que hay, yo creo que tenemos también que pensar un poco en ello, los saharauis, y el abandono de los saharauis. Los saharauis se pueden ver en una situación de persecución y de exterminio, porque son tierras muy ricas. Palestina en concreto muy ligado a la posesión del suelo, pero también a la del agua. El agua es fundamental, esa escasea, y lo necesitan los israelitas para ello. Tanto Cisjordania como, fundamentalmente Cisjordania, porque bueno, en Gaza ya sabemos que es la guerra abierta. Cisjordania está absolutamente electrificada y absolutamente vigilada. Para pasar a Hebrón tienes que pasar por una especie de valla en la que te están con cámaras vigilando y en la que te dejan o no
te dejan pasar. Para recoger la aceituna, nosotros cuando estuvimos, la última vez que estuvimos allí, estuvimos en contacto con la viuda de un médico que había sido asesinado en una de las manifestaciones. Bueno, pertenecía a Médicos del Mundo y ella llevaba sin poder salir de casa desde la muerte, desde el asesinato de su marido, porque en el momento en que salga de casa, la casa es ocupada. Este es un mecanismo que utilizan permanentemente, la ocupación de viviendas. En cuanto se van, entran y les ocupan. Ella vivía de las ayudas de Médicos del Mundo, pero vivía también de la recogida de aceitunas. Para recoger las aceitunas necesitan el permiso de los israelitas. Los israelitas no se lo dan. Otra cosa terrible, si habéis visto alguna película, hay un documental maravilloso que se hizo este año pasado, que fue premiado con Oscar y demás, pues hay un tema que es muy escalofriante. Los bulldog, esos camiones, son especie de camiones, de tractores, los bulldog, entran en los pueblos, derrumban las casas, las convierten en escombros y la gente se tiene que marchar, pero quedan en escombros. Quedan en escombros porque el suelo pertenece a Palestina, pero los permisos de construcción los dan los israelitas. Como los israelitas no dan permisos de construcción, son pueblos y pueblos y pueblos convertidos en escombros. Decía que Gaza no está sola. Habéis oído hablar, bueno, antes ha estado una compañera nuestra, pero además hasta también habéis oído de lo que es Rumbo a Gaza, que fue la primera, y lo que es el movimiento global a Gaza. Es decir, Gaza no está sola, pero de Gaza tenemos que seguir hablando, y tenemos que seguir hablando de Palestina. Os voy a leer para dejar paso. Yo quería antes de terminar, quería que hiciéramos una breve reflexión acerca de Hamás. Y hay varias preguntas. ¿Cómo se origina Hamás? ¿Qué defiende? ¿Y si son realmente terroristas? Hamás no son terroristas. Hamás, recordad que fue elegido democráticamente por el pueblo palestino. No se le dejó gobernar. No se le dejó en ningún momento gobernar. Aquí la gran mayoría de los que estamos, yo creo que somos todos españolitos y españolitas. Un día, una de las dos Españas... Bueno, terminada la guerra civil en España, estuvo el maquis, ¿verdad? El maquis defendía unos derechos que fueron usurpados, atacados y que fueron asesinados. Hamás no es más que una fuerza de resistencia, porque así como antes os decía varias palabras, también me parece fundamental, es precisamente el de resistencia. Resistencia, sí, es fundamental la resistencia, y solamente tienen como fuerza de resistencia a Hamás, no hay más. Se le tilda de terrorista, claro. Para Netanyahu y secuaces no va a haber otra definición ni otros adjetivos que el denominar terroristas a quienes se oponen a ello. Pero recordemos que Hamás solamente es una fuerza de resistencia, como lo fue en España, como en España tuvimos, o como lo tienen todos los pueblos que son atacados, invadidos por otros pueblos. Bueno, hay tanto que hablar, el tema de los dos estados, no sé, hay tanto que hablar. Os voy a leer algunos de los poemas de Victoria que reflejan lo que os decía antes, ¿no? Lo que os decía, esa vida que late en las páginas de este libro. Soy una niña palestina, en mi tierra, donde la guerra siembra sombras. Ni mi familia ni yo somos culpables. Fuego y explosiones nos arrancaron de nuestro hogar. Viento de maldad que arrasa con todo. Salimos de casa llorando, corriendo con las manos vacías. Tan solo llevábamos la esperanza de vivir en paz
en otro lugar. Mi madre llenó sus manos con las manos de sus hijos. Nos llevaron a refugios de lona. El frío muerde y el aire es denso. Mi hermano y madre duermen. Yo no. El olor me sofoca. Es un nudo en la garganta. Me siento náufraga en un mar de náuseas. Oigo ruidos por la noche. Gente que grita. Pasos cerca. Hombres que susurran. Siseos de serpientes. Me escondo bajo la manta temblando. Ayer mi tía lloraba a gritos, abrazada a un sudario. Parecía un adiós eterno. Busqué a mi prima por todos lados, mas no la hallé. Busqué ahí. Nadie supo decirme dónde estaba. Todos bajaban la cabeza rezando. Nadie daba respuestas. Quiero volver al colegio, jugar con mis amigas. Otra mudanza, a pie, sin explicación. Hemos llegado a Gaza, donde también nos rechazan. Como si fuésemos sombras. Hay tanta gente aquí. Madres ojerosas con hijos hambrientos. El agua es poca y sucia. Bichos flotan en ella. Nos da mucho asco. Todos lloramos. Tengo hambre. ¿Por qué mamá no compra comida? Nunca hay masacan para comer. Mi madre tiene heridas en los pies. Su cara está gris. Sus ojos, pozos oscuros, marcados por sombras moradas. Me acaricia con manos despellejadas, las que mi padre besaba siempre como si fueran pétalos. Nos limpia la cara con su saliva, la última gota de ternura que aún le queda. Mi hermano está enfermo. Mi madre no llama a nuestro médico, el que nos daba dátiles y jalea de albaricoque. He oído, esto es un genocidio, nos quieren exterminar. No entiendo las palabras, pero todos la pronuncian con terror clavado en los ojos. Mamá, ¿por qué no volvemos a casa? Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé, se me ha olvidado comentaros antes que nuestra compañera es Luz Modroño, es psicóloga, ha sido presidenta de la UNESCO en Madrid y es la que ha hecho el prólogo del libro. Es que yo no estoy muy habituada a ver las presentaciones y se me olvidan las cosas, pero muchas gracias a Luz por venir aquí, por escribir el prólogo y por recitarnos los poemas. Ahora va a continuar con otro. Ahora va a recitar un compañero, José Luis Rodríguez, va a recitar 2 poemas. No sé si ese micrófono funciona. Voy a recitarles uno de los poemas que viene en el libro, que se titula El último canto de la tierra. Y dice así: La tierra canta, aunque la cubren de metralla, aunque la desgarren como si el dolor fuera propiedad, aunque la llamen escombro y la repartan como botín entre manos que nunca la sembraron. Canta para que los muertos que aún habitan sus colinas, como sombras que no se ven, cantan para los vivos que aún siembran en sus cicatrices, con dedos rotos, con esperanza que ya no se llama esperanza, pero insiste. Canta para los niños que dibujan casas en paredes que ya no existen, con lápices que tiemblan y techos que solo viven en la imaginación. Para las madres que entierran sin lápida, sin fecha, sin paz, como quien guarda a su hijo en el rincón más hondo del pecho. Es el último canto y es el primero, el que nace del polvo, del grito que no cabe en la garganta, del silencio que se rompe como vidrio bajo las botas. Y mientras haya quien escuche
no podrá callarse. Aunque le tapen la boca como muros, como mapas que niegan su nombre, como tratados que no entienden el llanto ni el idioma del duelo. La tierra canta, incluso cuando la arrancan del mapa, cuando la memoria se convierte en delito, cuando arrancan las higueras y los pozos se llenan de sombras y el agua se esconde como si también tuviera miedo. Porque hay veces que no mueren, aunque nadie la quiere oír, y hay tierras que no se rinden, aunque las llamen ceniza, aunque les nombre olvido, aunque les entierren una y otra vez sin conseguir silenciarlas. Muchas gracias. Voy a leerles otro poema del libro que se titula Memoria entre muros. Ciudad de cúpulas doradas y callejones estrechos, donde la historia se escribe con tinta de fuego y esperanza. Una vez, un amanecer despertó con un grito que proclamó nuevos dueños, y el tiempo cambió su rumbo, como un río que se desborda y arrastra costumbres antiguas. Jerusalén, una ciudad partida en dos, donde la guerra trazó líneas que aún pesan en el aire. Después del humo y de la pólvora, la tierra fue marcada por manos que llegaron con promesas y fronteras, como sombras que se extienden sobre casas y silencios. Una parte quedó bajo otro sol y la otra bajo un cielo conocido, mientras los muros crecían, no solo de piedra, sino de miedo y distancia. Después, 6 días de sombra, un pulso acelerado de temor rompió los bordes del mapa. La ciudad volvió a latir bajo un cielo que no olvida, pero que insiste en mirar adelante. Los pasos se hicieron cautelosos, los saludos raros, y la memoria, un hilo delgado que une lo que fue con lo que se perdió. Los muros crecieron, no solo de piedra, sino de ausencias, y los pasos se volvieron ecos de una convivencia partida, pero bajo el polvo y las grietas quedan los latidos compartidos, la memoria que no se rinde. Bajo el polvo de la ciudad antigua late aún la esperanza, la de quienes saben que, pese a todo, Jerusalén es mucho más que la sombra de la ocupación. Muchas gracias. Llegué a Palestina hace 21 años. Llegué con mi compañera y con la plataforma de mujeres artistas contra la violencia de género. Fuimos recibidos con unos bulldozers, derribando las casas para la ocupación de los colonos. Visitamos la Mucata y fuimos recibidos por Yasser Arafat con las manos muy frías. Era una persona que parecía helada, ¿no? Helada porque realmente yo soy un ferviente admirador de Yasser Arafat y creo que el pueblo palestino
la política palestina tuvo un error en un momento determinado, pero no voy a entrar en eso. Yasser Arafat y la autoridad palestina no tenía religión, eran laicos, y creo que la religión es la peor peste que ha tenido el mundo y es realmente el germen de todas las guerras. Cualquier religión. Y por eso me gustaba de alguna forma esa autoridad palestina, que tenía también sus problemas y sus problemas de corrupción, porque realmente no anteponía la religión. Este poema tiene 21 años y lo voy a leer ahora. Muñequita de trapo. La vi deshilachada, desmembrada, como un peluche viejo en la basura, como un guiñapo terriblemente flojo, obscena, instantánea, pornográfica galería de la muerte. Era la foto de una niña asesinada y tímida. Al inocente cadáver le avergonzaba el propio cuadro aterrador que a los otros daría. Por eso se tapaba la cara con la polvorienta melena de muñeca de trapo. Me puse en la piel de la madre y dudé en su lugar apenas 6 segundos. Tan solo 6 segundos. 1. Sus ojos en blanco bajo el pelo. 2. La boca violeta cosida en triste. 3. El agua de la infancia al sumidero. 4. Soldados y políticos durmiendo sin conciencia. 5. Debajo del vestido una mujer ya nunca. 6. Mi propia hija en el cuerpo de ella. 6 segundos y por casi me muero. 6 segundos fui madre de un peluche sin vida y por poco me estallan las entrañas. Y tuvo que ser madre libanesa, palestina, madre, en fin, durante 6 segundos, aunque casi me muero. Para acercarme a las inmediaciones, al aledaño apenas del terror más espantoso que ni el cine imagina, Stephen King es un cursi de mierda comparado con el terror profundo de la madre de la niña Guiñapo. Mi querido peluche, mi niña hecha pedazos, ¿cómo te explicas, cielo, que esta noche espantosa el soldado que te bebió la sangre pueda descansar tranquilo con la boca manchada? ¿Cómo te explicas tú, mi muñeca dormida, que anden mandando y sueltos perturbados maníacos? Mi niña palestina o libanesa, mi niña, qué bien planchado y almidonado luce el uniforme del soldado que te ha hecho guiñapo. Qué secreto telar confecciona esos paños resistentes, intactos, a pesar de las salpicaduras, de la sangre inocente. A qué Dios miserable e indecente encomiendan tu espíritu, mi deshilachada niña. ¿Cómo te explicas que a pesar de la carnicería ni se les arruga el traje de campaña, ni el alma, ni la conciencia? ¿Acaso tienen el espíritu también plisado por la gran tintorería del horror que 1000 niños muertos más o menos apenas manchan? ¡Qué asco! ¡Qué rabia! ¡Qué ganas de acabar con ellos! Pero no. No le daré el gusto a su Dios guerrero. Estaré siempre al lado de la vida, al lado de la inocencia, al lado de mi entrañable osito y deshilachado peluche. Y aunque acaben conmigo, con todos los peluches del mundo, siempre habrá una muñeca valiente y de trapo que grite hasta deshilacharse. ¡Justicia y libertad! ¡Justicia y libertad! Justicia al menos. La libertad se ha fugado con un anuncio de coches en televisión.
Muchas gracias, Luis. Maravilloso poema, muy intimista, y nos ha llegado a todos el alma. Sobre todo los que nos sentimos madres, padres y hemos sufrido por un hijo. Muchas gracias. Mi hija fue concebida en Ramal. ¿Mi vida? Más Y todavía. se llama Carmela. Carmela y Carmela. Sí, hay un poema escrito por un poeta palestino. Es posible que algunos o algunas lo conozcáis, pero es un poema que entronca directamente con el libro escrito por Victoria. Es cortito, os lo voy a leer, porque está escrito desde el interior de Gaza. Son cosas que nos llegan, que nos hacen llegar ellos mismos. El invierno de Gaza. Una noche fría como el filo de un cuchillo y vientos que aúllan por los callejones como si cortaran las almas cansadas. Un frío que muerde los huesos, un miedo que habita en los pechos y una tienda que no da calor ni seguridad, remendada cada día como un alma que se aferra a la vida con un hilo frágil. Y entonces llega la lluvia. No llega como una bendición del cielo, sino como una nueva prueba. Cae con violencia sobre las tiendas indefensas, las inunda hasta el último hilo, se filtra en las mantas, en los sueños de los niños, en el cuerpo de quien busca un rincón seco para sobrevivir. La tierra se convierte en un barro espeso que traga los pasos. Se pega a la ropa y deja en el alma una cicatriz que no se borra. La noche avanza larga, pesada. Cada minuto es una batalla entre la lluvia y el cuerpo, entre el viento y la paciencia, entre la necesidad de calor y el miedo a que el techo de tela se desplome sobre las cabezas. Aún así, Gaza no se inclina. Su gente resiste el dolor, el temblor, la desnudez. Una madre enciende una pequeña vela en una tienda empapada para convencer a su hijo de que la noche pasará. Y un hombre esconde su sonrisa bajo un abrigo mojado para que nadie note la herida del cansancio. En cada rincón del campamento arde una certeza firme, que la dignidad no puede ser ahogada por la lluvia, que la voluntad es más fuerte que el frío, que un pueblo acostumbrado a cargar montañas no lo doblegará una tienda. El invierno de Gaza es duro, pero los corazones de su gente son más firmes que las tormentas. Y la luz, aunque tarde, siempre nace desde el corazón de la oscuridad. Lo he traído porque en las páginas de este poemario late esa fuerza, late ese corazón. Nos dice Victoria: tu corazón late sereno en los salones de tu universidad, donde los hijos de agricultores escriben ecuaciones con las manos aún curtidas, sabedores de que el saber no rompe con la tierra, sino con la honra. Sabéis que pueblos como el palestino o el pueblo saharaui tienen unos niveles de conocimiento y de cultura muy superiores a cualquier otro. Es decir, es gente realmente, además de sensible, es gente... Algo que no hemos comentado y que se lleva haciendo también desde siempre, ¿no? Hoy llegaba a los grupos que tenemos sobre Gaza, llegaba el recuerdo de una foto de un niño que en su día recorrió los medios de comunicación. Es un niño, como unos 8, 9 años, 10 a lo sumo, que tiene una piedra en la mano y delante de él avanza un tanque inmenso. Y entonces el niño, con su inocencia, pero con esa dignidad transmitida por la propia familia, le tira una piedra. Eso no era un hecho aislado, es un hecho bastante común. Eso no sería la anécdota, por tanto, o eso no sería, digamos, la historia, eso no escribiría casi historia a estos niveles, desgraciadamente. La historia la escribe lo que pasa con esos niños. Y lo que pasa con esos niños
no es otra cosa, sino que son encarcelados, ser efectivamente aislados, que nadie sabe dónde están, que no tienen asistencia, que los padres pueden pasar días y días y días sin que sepan dónde están. Cuando muchos de esos niños pierden la voz, son niños que salen aterrorizados y son cuando salen, porque muchos ni siquiera llegan a salir y nunca se sabe qué ha pasado con esos niños. Esa es la historia de un pueblo que sufre y, como vuelvo a decir, la historia de un pueblo que nos abandera en la dignidad, en la lucha, a todos y a todas, los que vivimos, ¿no?, en nuestros países cómodos, con nuestras camas calientes, con nuestro plato en la mesa, con nuestras tertulias, con nuestras... y que evidentemente el sufrimiento va por dentro. O sea, yo creo que hay poca gente que cuando ve y sabe lo que está pasando, no solamente en Palestina, vuelvo a decir, el compañero Pedro lo ha comentado, no solo en Palestina. Los campos de... Yo estoy viviendo 2 años en los campos de refugiados de Grecia, en Lesbos. Aquí era un horror tremendo. O sea, uno de los campos, el de Lesbos, tenía una capacidad, pero sí eran todos, pero en concreto el de Lesbos tenía una capacidad para 3.000 personas y vivían hacinadas más de 20.000. O sea, allí pasaba absolutamente de todo. De hecho, por la noche es que no se podía prácticamente pasar, porque había de todo. Imaginaos lo que supone el hacinamiento, todos los trastornos psíquicos que supone. Mucha gente que sufre. Y había muchos palestinos. Había muchos palestinos que iban con el dinero en la mano y decían: si lo único que queremos es ayudarnos, porque lo único que queremos es encontrar un lugar donde poder vivir en paz, donde poder no tener miedo, donde poder hacer que nuestros hijos tengan una vida digna. Pero bueno, estaban ahí, ¿no? Estaban como cualquier otro. Bueno. A ver, querías que leyera Gaza, raíz en la arena, ¿no? Cualquiera de los que a mí me gustan. Sí, hecho, cualquiera pues me son realmente bellos. Es una sensibilidad tremenda la que hay en el poemario. Respecto al pueblo palestino, hubo pueblos anteriormente que por nuestra responsabilidad, por nuestra desinformación, por nuestra pasividad, también fueron exterminados y han desaparecido etnias en todo lo que es América Latina. ¿Dónde están los misquitos hoy? ¿Dónde están? En la historia y en los libros. ¿Dónde están los indios autóctonos del norte americano? En reservas. ¿Dónde están? ¿Dónde están todas las poblaciones que poblaban la selva misionera del Brasil? No solo han acabado con la selva del Brasil, sino también a sus pobladores. Bueno, pues Palestina tiene que ser la voz de alarma que nos tiene que unir a todos los pueblos del planeta contra la barbarie. Hemos aguantado mucho y es el momento de decir basta. Es el momento de decir basta. Y tenemos que saber llevar el mensaje a las generaciones que nos proceden. Si no, no seremos nada, ni representaremos nada, ni tan siquiera seremos recuerdo. Para terminar con un colofón, siempre mejor acabar con música, y yo pediría también a Luis una canción, poema musical, que ha tenido ya en poco tiempo mucho recorrido. Mucho recorrido, es más, me lo pidieron los compañeros de Galicia para que fuera interpretado en Vigo y posteriormente fuera cantado en Zamora. En Zamora, que resiste, o sea, es quizá la única capital de este país que sigue teniendo un gobierno de izquierda mal que les pese, joder, porque el alcalde de Zamora sigue siendo de izquierdas a pesar de Izquierda Unida, a pesar de Izquierda Unida, y eso jode. Bueno, pues
Luis, para cerrar este magnífico acto, al que realmente quiero dar las gracias, pues evidentemente a mis 3 compañeras fantásticas que no tengo palabras, y como diría el emérito, que el emérito no tiene nada, sino exiliado, corrupto, traidor, fariseo y ferón. A mí sí, de verdad, me llena de orgullo y satisfacción contar con ellas 3 y con mi amigo Luis Farnos. Muchas gracias por estar aquí, y este punto de encuentro se repetirá el año que viene porque termina en 6. Yo recuerdo, un 5 de enero, a lo mejor nos vemos aquí porque se cumplirán 90 años de que Ramón María Valle Inclán nos dejara. Un 18 de agosto nos veremos aquí porque se cumplirán 90 años de que nos dejara Federico García Lorca. Y un 31 de diciembre nos veremos aquí, no solo tomando las uvas, porque recordaremos también a Miguel de Unamuno. Venceréis, pero no convenceréis. Que los libros están en venta y que vamos a ver, y que además toda la recaudación ya sabemos para dónde va. Pero además es que de verdad que merece muchísimo la pena el libro, porque es meternos en el alma y en la piel. Y además que es de papel. Palestinos y palestinas. Y es un libro de papel. Yo la poesía soy incapaz de leerla es pero incapaz, ¿no? Es que no sé cómo la gente puede leer poesía en enero. Bueno, esta canción... Muy bien, súbeme un poco. Yo, con los años, voy perdiendo lo que es la audición. Y la vergüenza. Y la vergüenza también, la he perdido. Sí, es mejor no tenerla. Esta canción me ha acompañado durante 20 y tantos años en los campamentos de Tinduf también. Yo era plataforma. La plataforma de mujeres artistas contra la violencia de género la fundaron pues muchas compañeras y éramos seis compañeros solo. Luis Pastor, Ángel Petilme y luego nos fuimos sumando más. Entonces mi orgullo de pertenecer a la plataforma de mujeres artistas contra la violencia de género y haber recorrido pues partes de los conflictos de hace 20 años, fuimos los precursores y las precursoras del no a la guerra. Nos fuimos a Irak y estuvimos cantando en Bagdad 18 días antes de la invasión. Hemos estado en Tinduf, hemos estado en Palestina muchas veces, hemos estado en Ciudad Juárez con las desaparecidas en el desierto y realmente me siento orgullosa de pertenecer a esa plataforma. Esta canción se la hice a mi compañera, pero es extensible a todas las mujeres luchadoras, al alma. Yo canto flamenco en ocasiones, como Aznar hablaba catalán en la intimidad. Mi padre fue un gran cantador de flamenco y aunque yo me dediqué al rock and roll y al pop, lo mejor que hago es cantar flamenco. He sido un intruso en el mundo del pop.
Yo que no creía en el sol del alma, yo que siempre tuve de alma la razón, y ahora tengo un alma que baila y que baila, y a ritmo de zambra en mi corazón, y a ritmo de zambra y en mi corazón. Yo que no creía en eso del alma, yo que siempre tuve, ay, de alma la razón, y ahora tengo un alma que baila y que baila, a ritmo de zambra en mi corazón, a ritmo de zambra en mi corazón. Fuerza para sentir, coraje para amar y ganas para vivir con alma y al alma, con alma y al alma. Si los sentimientos no entienden de leyes, ¿quién pondrá? Ese va por mí. ¿Quién pondrá cerrojo al viento y al mar? Ni sabios doctores, ni jueces, ni reyes. En mis pensamientos pueden gobernar, en mis pensamientos pueden gobernar. Fuerza para sentir, coraje para amar y ganas para vivir con alma y al alma. Coraje para amar y ganas para vivir con alma y al alma, con alma y al alma. Alma que baila, las fuerzas se levantan, alma que baila, nada de y alma que baila, las penas se espantan, que baile el alma sin mover los pies, que baile el alma sin mover los pies.
quería leeros un poema, uno más, del poemario, porque se han leído pocos, para que tengáis un poco idea de qué va, y os agradezco, que hayáis venido aquí y que estéis aquí con nosotros, que nos hayáis escuchado a todos, que hayáis escuchado las canciones de Luis Fornós, que es un gran cantautor, a Luz Modroño, que nos ha contado todas sus experiencias en campos de refugiados, a Mirta, que hoy ha sido bastante breve, nos ha leído un poema, pero otro día nos contará más cosas. Y bueno, a mí, que os he dado un poco el tostón, pero he tratado de escribir un libro lo mejor que he podido. He utilizado muchísimas horas para poder escribir estos humildes poemas, y lo único que puedo hacer es ya esperar que alguien me lo compre, y no para mí, sinceramente, porque no voy a ganar absolutamente nada. Todo es por la causa de Palestina. Todo el dinero de las ganancias va a ser para el campo de refugiados de Rafat, en el campo de Gaza, y bueno, es la pequeña inversión, el pequeño homenaje que yo puedo hacer al pueblo palestino para recompensarlos de alguna manera por todo lo que están pasando. Así que os agradezco mucho vuestra presencia y nada más, no os molesto. Os leo un último poema y ya terminamos. Algo muy bonito en el poemario, y es que cada poema está encabezado por una cita de un poeta palestino. Me va a permitir, porque me lo has pedido antes, entre otras cosas. Pero se nos acabó el tiempo ya, pues no sabemos. Yo sí. Las casas luego lees tú, porque yo creo que merece la pena leerlo un par de Pues lo lees. No, léelo tú. Este en concreto se llama La casa ya no está, y la cita es de Mahmoud Darwin. La cita es: las casas no mueren, solo esperan a que regresen sus nombres. La casa que ya no está. La casa tenía limoneros en el patio, sus ramas tocaban el cielo, como si quisieran aprender a rezar. El suelo crujía bajo los pasos de mi abuela, que no caminaba. Flotaba entre aromas, entre gestos que sabían esperar. Las risas vivían en los muros, colgadas como ropa limpia, y el aire sabía domingo, a pan sin nombre, a tiempo sin prisa. Había una silla que nunca estaba vacía, un mantel que conocía todas las manos, y una sombra que no asustaba, porque era nuestra. El viento entraba por las rendijas y me llamaba por mi nombre, como si supiera que yo era parte de la casa, como si la casa supiera que yo era parte de ella. Hoy no hay casa, no queda puerta, ni ventana, ni grieta que me devuelva el eco. El terreno está vacío, como si alguien lo hubiera borrado, con una goma demasiado cruel. No hay limoneros, no hay patio, no hay olor, solo polvo, solo hueco, solo el silencio que no responde. La silla está rota, el mantel perdido, y el sol ya no espera a nadie. Camino por donde estuvo, y el suelo no cruje, no porque esté firme, sino porque ya no tiene memoria. Cuando cierro los ojos no vuelvo al lugar, sino al temblor de mi recuerdo. Mi abuela ya no hornea pan, pero aún calienta la memoria como un fuego que no se apaga. El viento me llama como si supiera que sigo buscando una casa que ya no está, pero que permanece donde nadie puede verla. Muchas gracias, Luz. Lee fenomenal, me encanta. Cuando alguien lee bien, enriquece los poemas. Muchísimo. Sí, ¿verdad? ¿A que lee muy bien? Bueno, yo no leo tan bien, lo siento. Os voy a leer el último poema, que voy a buscarlo, a ver dónde está. Es un poema de una madre. Es como los hijos hablan sobre ella. El epígrafe es de Nawal el-Saadawi, que es una escritora, una poeta egipcia, y dice: mi madre me dio la vida 2 veces. Una cuando nací
y otra cuando me enseñó a pensar. El poema se titula Ella tejía de noche. A mi madre que tejía luz mientras caían bombas. Mi madre no sabía leer mapas, pero conocía la distancia exacta entre su casa y el lugar donde nació su silencio. No sabía de política, pero entendía cuándo una voz temblaba por miedo y cuándo por dignidad. Mientras el mundo hablaba de fronteras, ella remendaba mi camisa rota, como quien intenta coser el cielo de vuelta. La vi levantarme con un susurro y derrumbarse con una fotografía en la mano. No lloró el día que volaron el minarete, pero tembló cuando se acabó la harina. Su fe no venía del texto, sino de la acción de seguir plantando menta en latas viejas, como si fuera posible aún la primavera. Ella tejía en la noche, no por pasatiempo, sino para mantener las manos vivas, mientras afuera se contaban los muertos. Cuando me hablaba de Dios, no lo hacía desde el cielo, sino desde la estufa encendida con los restos del árbol que nos dio sombra. Mi madre no entendía de guerras, solo sabía que si alguien debía morir, no serían sus hijos. Muchas gracias. Muchas gracias a este punto de encuentro magnífico llamado Taberna de Arriba, nuestra taberna. Nos lo dedica a los dos. Claro.